Hola mis amigos, mis amigas, bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Centro Espírita Punto de Luz. Yo soy Rodrigo, estoy aquí con mi amiga Trini y estamos aquí hoy para hablar sobre el libro Violetas en la Ventana, donde vamos a empezar a comentar capítulo por capítulo y cada vídeo será un capítulo que vamos comentando, ¿vale? Entonces voy a hablar ahora, voy a saludar a mi amiga Trini. ¿Qué tal, Trini? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Buenas Mira, tardes. buenas tardes. Mira, entonces hablaremos hoy del primer capítulo de este libro, Violetas en la Ventana. Este capítulo se llama Despertando, ¿no? Cuéntanos un poco qué pasa en este capítulo en general. Pues en ese capítulo se llama Despertando precisamente porque Patricia acaba de desencarnar. Entonces despierta en el plano espiritual, en una cama, en una habitación. Contaba ella, ¿no? Que observaba mucho dónde estaba porque no le era conocido. En una habitación le llamaba la atención que era todo muy blanco, muy blanco. Y despertaba y tenía a su lado la figura de un señor que no conocía de nada, no le era conocido. Y claro, pues que se llama Mauricio. Muy bien. El señor, ¿vale? Y entonces ella pues está muy adormilada, pero el señor pues nada, se le presenta y bueno, pues obviamente ella intuía que existía la posibilidad de que estuviese desencarnada, puesto que no le sonaba nada. Pero ella todavía no tenía claro que no estaba desencarnada, que estaba desencarnada. No lo intuía más bien, pero si le quedaba alguna duda, pues se le aclara. Ah, muy bien. Sí, porque luego además le cuenta a Mauricio que va a ir su abuela a visitarla, a su abuelita, que su abuelita ya estaba desencarnada. Entonces eso ya ella le da pista. Muy bien. Le da pista. Claro, porque se encuentra la abuela que estaba desencarnada ahí, Claro, ya. claro. O está viendo asombración, como decimos en Brasil, o está desencarnada, ¿no? Aquí decimos blanco y en botella. Blanco en botella. Sí. Muy bien. Pues, y una cosa que te llamó atención específicamente, que cuando lo viste y te trajo algo nuevo, o no, para ti eso ya era todo conocido. Pues mira, cuando en ese capítulo ella recibe mentalmente las palabras de su padre y le dice tranquila, que descanse en paz y que estuviese pues eso, relajada y demás. Entonces, eso sí que a mí me ha llamado la atención y yo quería preguntarte, porque yo soy muy curiosa, ya me conoces. Pregúntalo. ¿Siempre se recibe toda la información de las personas que están encarnadas a las desencarnadas? Depende mucho del mérito de la persona. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar después en los próximos capítulos, ¿no? Pero Patricia tenía méritos para estar donde estaba. Entonces, claro, y ahí tenía una facilidad que tenía un padre que era espírita también, que era incluso, si no me equivoco, dirigente de un centro espírita en Brasil. Y él tenía esta conciencia del mundo espiritual, ¿no? Entonces le enviaba a Patricia, aunque sentía el dolor, ¿no? de la ausencia de Patricia, una persona tan querida, ¿no? Eso pasa con nosotros, es decir, sentir la ausencia de un ente querido que se va al mundo espiritual siempre duele, ¿no? Echamos de menos a esas personas, pero claro, el padre de Patricia tenía esta conciencia, entonces lo que hacía, enviaba a Patricia buenos pensamientos que le ayudaban a estar calmada, ¿no? En un momento como este, pero no es siempre así. Es decir, cuando una persona que desencarna muchas veces y los que se quedan no tienen esta conciencia, y por desgracia es la gran mayoría de las personas que no tienen esta conciencia del mundo espiritual, entonces hay muchas veces esas personas que sienten un dolor, que echan de menos, pero echan de menos con revuelta, como que no aceptando lo que pasó. Esto puede llegar a la persona, al espíritu desencarnado, de una forma que le perjudica, que le causa dolor, porque siente esta persona estas vibraciones. Nos conectamos siempre, y dice, por ejemplo, el libro de los espíritus, ¿no? Los espíritus nos dicen que el espíritu está donde está nuestro pensamiento. Entonces, si pensamos en alguien encarnado o desencarnado, nos conectamos a esta persona de alguna forma y transmitimos a ella nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces,
Una persona que está en el mundo espiritual, desencarnado, que pasa por un periodo que es natural, que llamamos de perturbación, que no pasó Patricia, porque el periodo de perturbación que pasó Patricia fue muy corto, ¿no? Ella ya fue a un hospital porque tenía méritos para ello, vamos a hablarlo después sobre esto, pero ni todos pasan por este periodo de la misma forma, porque claro, todavía siguen fijados, se siguen como apegados a la materia, entonces no consiguen tener la misma paz o la misma tranquilidad al desencarnar. Y cuando los que se quedan encarnados todavía envían sensaciones o pensamientos de dolor, de angustia, llamando a estos seres, estos entes queridos que se fueron, esto puede causar mucho dolor y mucho daño a esta persona. Entonces, es cuando los espíritus tienen méritos, esto de alguna forma se protege, pero no es siempre así. Entonces, por eso es importante que todos que nos quedamos y que tenemos entes que se vayan al mundo espiritual, que enviemos a ellos pensamientos de coraje, de conforto, de cariño. Bueno, claro que echamos de menos y muchas veces lloramos por la ausencia de nuestros entes queridos, pero siempre que posible enviar este mensaje de cariño, pidiendo a Dios que cuide de estos entes queridos, porque así ellos van a recibir nuestros buenos pensamientos y fluidos y van a estar mucho más calmados, mucho más tranquilos en el mundo espiritual. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muy bien, Sí. pues muchas gracias. A ti. Bueno, y aquí vamos porque creo que este capítulo es muy cortito, ¿no? Sí, son capítulos cortitos. Claro. Aquí lo que me llama la atención también a mí cuando he visto es justamente esto que hemos hablado ahora, que Patricia fue directamente a un hospital, ¿no? Porque pero creo que, si no me equivoco, iba directamente a una colonia. Una colonia, sí, es una colonia. De hecho, dice ahí que no pasó por el hospital, pero que si hubiese pasado por el hospital tampoco sería malo. Claro. Por eso te iba a preguntar yo, ¿cuál es la diferencia de ir al hospital o a la colonia? Porque es que lo dice ella, vale. O sea, se lo dice ahí, bueno, ya hablando así te estoy mezclando el capítulo 1 con el 2. Vale. Pero comenta eso, ¿no? Que por qué ella pregunta que por qué ha desencarnado, le explican el motivo de la desencarnación y que ella pregunta ¿cuánto tiempo he estado dormida? 16, en torno a unos 16 días, y comenta le pregunta que por qué, que porque su padre lo había pedido precisamente por lo que tú acabas de decir, para que no la dañe, porque mientras que está dormida no le está dañando las vibraciones de dolor y de la pérdida, puesto que es que ella falleció, desencarnó por un aneurisma cerebral, o sea, fue muy rápido, fue instantáneo, claro, y solo tenía 19 años. Claro. Entonces es una desencarnación que no te esperas. Entonces, por eso la mantuvieron dormida tanto tiempo, dormitando mucho tiempo, ¿no? Claro. Y le dice eso, que está en una colonia, y ella, como también era espírita, dice que por qué estaba en una colonia, ¿no? Le habían dicho eso, que había hecho méritos y tal, pero que si hubiese ido a un hospital tampoco sería malo. ¿La diferencia entre ir a una colonia y un hospital? La diferencia es la conciencia, o la capacidad que la persona va a tener de tener la conciencia de lo que está pasando en el mundo espiritual. Y también muchas veces la persona cuando desencarna, aunque tenga méritos, puede pasar por algún periodo de perturbación que todavía tiene un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, Patricia era hija de un dirigente de un centro espírita y ya conocía el espiritismo, sabía del mundo, tanto que habló aquí justamente de la palabra desencarnado, ¿no? No ha dicho muerto, ¿no? Desencarnado, que es una palabra que se utiliza mucho en el medio espírita. Entonces, ella tenía esta conciencia, claro, estando en una colonia no iba a necesitar, pero hay espíritus que aunque vayan a una colonia, por ejemplo, van al hospital de una colonia o van a puesto de socorro, o muchas veces pasan por un periodo, después hablaremos sobre esto, al umbral corto y después van al hospital, porque todo depende de cómo está preparado el espíritu para, vamos a decir, darse cuenta de lo que está pasando con él al desencarnar. Entonces Patricia, ellos sabían que Patricia, claro, se quedó dormida por un tiempo porque el periodo de perturbación y de adaptación es complicado.
aunque los padres, todo de Patricia, por ejemplo, tenían esta capacidad de comprensión, hay mucha gente que no tiene esa capacidad de comprensión. Entonces el espíritu cuando desencarna puede sufrir hasta que pase por ese proceso de perturbación, las interferencias, los pensamientos de las personas que causan daño. Puede, por ejemplo, un espíritu que desencarna, está en ese periodo y va a ver su cuerpo todavía, por ejemplo, en un tanatorio, puede causarle bastante daño. Entonces Patricia lo que hace es, y justamente nos dice esto, la espiritualidad a través de la doctrina espírita, que los espíritus que desencarnan, cuando tienen mérito, el periodo de perturbación, que es este post-mortem, ¿no? Que es después de la desencarnación, es un periodo tranquilo, es como si fuera un sueño muy tranquilo, donde se pasa bien y todo más. Pero para otros que todavía siguen en una situación de apego a material, de apego a los mundos materiales, que claro, que también no han hecho muchos méritos, no han tenido muchos méritos en la vida, ellos pasan por ese periodo de una forma más intranquila, una forma más tumultuada, una forma que puede causar un poco de miedo. Entonces todo esto pasa y cada persona va a tener su acogimiento en el mundo espiritual de acuerdo con los méritos que ha tenido en la tierra y también de acuerdo con la conciencia que ha creado en la tierra sobre el mundo espiritual. Entonces Patricia sabía cómo era el mundo espiritual, sabía que al desencarnar estaría apenas al otro lado de la vida, que todo no terminaba con la muerte. Entonces es así más o menos como funciona. Claro, cada caso es un caso. Y hay espíritus que pasan antes por un hospital para que sean como cuidados, ¿no? Para que puedan apreciar esta adaptación al mundo espiritual de la forma que necesitan. Patricia no lo necesitaba. Y una pregunta que te voy a hacer yo, a ver Dime. si no nos salimos mucho del capítulo. Ella va directamente a la colonia porque ha tenido méritos. ¿Qué hay que hacer para tener méritos? Buena pregunta. Eso es lo que el espiritismo nos enseña, ¿no? Los méritos son, primero, la práctica de la buena moral. Entonces, y claro, el principio más importante que Jesús nos dejó es la práctica del amor, ¿no? Pero ¿cómo se practica el amor? Con la caridad. La caridad es la acción de amar. Es cuando practicamos la real fraternidad, la preocupación con nuestros hermanos, con nuestros... Entonces, primero, práctica de la caridad, amando a todas las personas, queriendo bien a las personas, ¿no? Siendo hombres de bien, hombres y mujeres de bien, ¿no? Y claro, ¿cuál es la definición que nos da el espiritismo para un hombre de bien? Es el hombre que practica o pone el esfuerzo para practicar en el mayor grado posible la ley de justicia, de amor y de caridad. Entonces, es esto, practicar el bien es dar la importancia, como tú dijiste en el video anterior, ¿no? Dar la importancia a lo que realmente importa, que son las cosas que llevamos. ¿Qué llevamos? Nada de lo que es materia llevamos para el mundo espiritual. Llevamos las amistades que hacemos, el bien que hacemos a los demás, la conciencia tranquila, es decir, de haber valorado las cosas importantes de esta vida. Por ejemplo, Patricia había vivido poco tiempo, pero el poco tiempo que había vivido, ya por una evolución que creo que Patricia ya tenía, pero también de tener las enseñanzas con los padres, tenía ya una capacidad para valorar cosas importantes, era decir, era una persona buena, era una persona que valoraba las cosas importantes. Cuando llegó al mundo espiritual, no tuvo dificultad de adaptarse ahí y desprenderse de lo que tenía cuando encarnada. Entonces, es esto que tenemos que hacer para tener méritos en el mundo espiritual. ¿Te contesté? Perfectamente. Pues muchísimas gracias. A ti. Bueno, creo que para este capítulo ya lo tenemos bastante zanjado. Muchas gracias, Trini, por tus comentarios, por las preguntas, por la posibilidad de que la gente conociera un poco más sobre este libro, sobre este capítulo. Y aquí dejamos. ¿Quieres dejar algún mensaje para nuestros oyentes o videntes del vídeo? Que hay que practicar la caridad. Hay que practicar la caridad, muy bien. Muy bien. El amor en acción. El amor en acción. Efectivamente, es así. Pues muchísimas gracias, Trini, muchísimas gracias, amigos, amigas, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Un placer, chao.